¿Usted entiende que ya Leonel Fernández es un muerto político? Está listo, está fulminado y se va como una impronta. Y lo mismo Danilo Medina. ¿Qué pasa con Danilo Medina? Que dejó que toda su familia acabe con la administración pública. Me gustaría saber su opinión sobre el resultado de las elecciones de este pasado domingo, don Máximo. ¿Queda desmoralizada la oposición luego de este resultado? Es una alianza que no tiene ningún sentido. Esa partida maestra está borrando del escenario político el viejo liderazgo obsoleto. Yo no tengo nada contra David Collado. Pero ¿cómo nosotros vamos a dejar que pase un candidato de los grupos que más daño le han hecho al país a nivel de corrupción, a nivel de todo? Amigos, bienvenidos a esta entrega con Máximo Castillo Salas, reconocido por ser el único hombre que se ha atrevido a hacer una auditoría al Banco Central de la República Dominicana. Es un gran abogado y es un gran amigo, y con él estaremos analizando el panorama político luego de las elecciones municipales del 18 de febrero. Bienvenido, don Máximo. Gracias, José, por invitarme nuevamente. Como digo siempre, cuando vengo a tu programa, yo me siento parte de esta casa. Esta es su casa. Estamos y a tus siempre órdenes. Será bienvenido. Me gustaría saber su opinión sobre el resultado de las elecciones de este pasado domingo, don Máximo. Tú sabes que como se trata de números, Sí. yo traje un apunte aquí para ilustrar a la audiencia de este prestigioso programa y para poderlo discutir los detalles contigo. Claro que sí, don Máximo. Estamos hablando, José, de que los votos habilitados, la cantidad de personas que podía ejercer el derecho al voto era de 8.105.151 electores. El número de personas que votó fue de 3.775.587 para un 46.67 del total. El nivel de abstención registrada fue de 4.329.294 electores para un 53.33%. Pero si excluimos los 870.000 electores del exterior, donde no hubo votación, algunos llegaron al país, votaron de manera directa, pero no hay forma de significarlo, entonces la abstención bajaría de 53.33 a 47.82. Lo más significativo aquí es que de 158 municipios, 235 distritos municipales que estaban en juego, el PRM ganó 121 municipios y 150 distritos municipales. El PLD, 16 y 36. La Fuerza del Pueblo, 6 y 10. El PRSC, 7 y 7. El PRD, un municipio y 5 distritos. País Posible, un municipio y 5 distritos municipales. El Partido Liberal Reformista, 1 y 2. El Partido Cívico Renovador ganó un municipio. El PAL ganó 4 distritos municipales. La Alianza por la Democracia ganó 2 distritos y así de manera sucesiva. ¿Qué significa en términos generales? Que el Partido Revolucionario Moderno y aliado hicieron una barrida total. Algo realmente sin precedente en la República Dominicana. De ahí que a partir de ahora hay un replanteamiento de la situación electoral del país de cara a unas elecciones que estamos apenas a 90 días, las elecciones presidenciales. Sí. ¿Queda desmoralizada la oposición luego de este resultado presentado en las municipales? Yo pienso que fue avasallante y que la oposición no tiene forma de recomponerse, porque en muchos de los casos estamos viendo que todavía fueran aliados real y efectivamente a nivel municipal, el Partido Revolucionario Moderno se imponía como quiera. Y estamos hablando de unas elecciones que no reviste el mismo interés que las elecciones presidenciales. De ahí uno de los elementos de esa gran abstención. A nivel presidencial hay más movimiento, pero ¿qué resulta? Que los candidatos locales, municipales, tanto de la Fuerza del Pueblo como del partido del PLD, sí, tienen su propio liderazgo. No tienen el desgaste propio de los candidatos nacionales de esos partidos para las próximas elecciones, porque el liderazgo municipal se diferencia del potencial que puede tener
un liderazgo ya a nivel nacional, como el caso del PLD y de la Fuerza del Pueblo. De ahí yo te pudiera analizar y describirte como una hazaña lo que hizo el presidente Luis Abinader. ¿En qué sentido? Y yo digo que es una hazaña porque fue un juego de ajedrez. Yo soy seguidor de Magnus Carlsen, que es el campeón mundial de ajedrez. Y la partida que jugó el presidente de la República, Luis Abinader, yo la interpreto como una partida maestra, en el sentido de que cada uno de los líderes municipales de la oposición no estaba contendiendo contra su homólogo del otro partido. Estaban compitiendo a nivel nacional con el presidente Luis Abinader, con una impronta de gobierno positiva, con una aceptación extraordinaria, y era muy difícil para cada uno de estos candidatos poder ganarle al presidente en cada municipio. Eso fue un factor importante. Factor por ejemplo, determinante. Me dicen que en la candidatura de Santo Domingo Este, allí se designó a Wellington Arnaud, y con una diferencia de 20 puntos que existía entre el contendor del PLD y el del PRM a menos de 3 meses, este pudo hacer un trabajo para que entonces eso se revirtiera, pero que hace aproximadamente 3 meses el señor Luis estaba justamente con el carril de adentro y que no había forma de que le ganasen, pero que hizo un trabajo allí organizando como el partido a nivel interno y con las directrices del presidente, y que Wellington Arnaud entonces pudo buscar la manera de que Dio Astacio se alzara con 58% con esa alcaldía, pero que no estaba programado y que había dudas porque tenía incluso a Manuel Jiménez en contra. Claro, y no solo eso, yo te voy a dar un elemento que no ha salido a la luz, pero cuando yo hago mis intervenciones las hago con base. Dentro de lo que fue el panorama electoral de Santo Domingo Este, hubo varias actitudes sorpresivas. ¿Cómo? Una que no salieron a la luz y otra que sí salieron a la luz. Dentro de la partida maestra del Partido Revolucionario Moderno está el paso en el último momento de la candidata del PRD, Wanda Rosado, que independientemente de que no trajo muchos votos desde el punto de vista contable, sí ejerció un impacto significativo que pudo provocar que miles de votos pasaran al pastor Dio Astacio. Pero también la división que había entre el PLD y entre también la Fuerza del Pueblo, donde se impuso a Julio Romero y donde no se unificó a la candidatura de Luis Alberto. Correcto. Luis Alberto, desde el punto de vista de la oposición, era el candidato ideal, pero al no ir unificado, eso les restó mucha fuerza. Entonces hubo muchos factores a nivel nacional que significaron, que fueron de importancia para que estos resultados fueran como fueron. Pero cuando usted ve a Danilo Medina y a Leonel Fernández, ¿por qué ellos nunca pudieron, junto a Miguel Vargas, concretar la alianza Rescate RD para dar la batalla? Porque lo que se ha visto es un resultado abismal. Por falta de confianza y lealtad entre ellos. La confrontación entre Danilo Medina y Leonel Fernández a través de los meses y los años anteriores a estas elecciones fue tan grave, fue tan aguda, que al final era muy difícil que la gente pudiera creer que tenían una alianza sincera. Entonces, si esa alianza no traduce hacia la población lealtad, seguridad, firmeza, la población no cree en ella. Y eso fue lo que pasó. Había desconfianza entre Leonel y Danilo. Había desconfianza porque en el fondo cada uno de ellos estaba luchando por el número que le iba a corresponder hacia el futuro. Y así va a pasar en las presidenciales, en la casilla electoral. Algunos politólogos han dicho que si no se unifican van a un matadero electoral. Correcto. ¿Será posible la unificación de ellos o se van a mantener como islas totalmente aparte? No se van a unificar porque los intereses ya son muy abismales. Cada uno de esos grupos tiene sus intereses particulares ya cifrados. Y las próximas elecciones no son presidenciales, también son congresuales. Y cada uno de esos grupos aspira a conseguir la mayor cantidad de congresistas, senadores y diputados, porque ya ellos saben de antemano que presidencialmente van a perder en la primera vuelta. Pero tienen la esperanza de alcanzar
por lo menos votos significativos o escaños significativos en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Yo te puedo augurar desde ahora lo siguiente. Sí. Y es una anotación que la tengo aquí para dártela con detalle. La visión que yo tengo en la actualidad, como aquel análisis que hice de las elecciones del 2012 en Estados Unidos, que fueron precisas, y las elecciones pasadas nacionales. Yo no soy una pitonisa ni un adivino, pero por los elementos que tuve que se están moviendo en el camino, siendo yo una persona que lo estoy viendo desde afuera, porque no estoy en ninguno de los partidos políticos que están terciando, yo auguro que para las elecciones presidenciales el presidente Luis Abinader se va a imponer en la primera vuelta con una votación aproximada al 58.5%. Anota esos datos para que lo analicemos después de que pase la elección. ¿Dónde usted deja a Leonel Fernández? Leonel Fernández, con un esfuerzo macro y con el liderazgo que él tiene, porque ha sido varias veces presidente, y obviamente eso le da un posicionamiento que lo va a situar por encima del candidato del PLD. Yo lo sitúo ahora, por lo que yo estoy viendo, en un 22.5%. ¿Y Abel Martínez? En un 14.2%, no tanto por el liderazgo de Abel, que es un liderazgo nuevo, sino por la estructura del PLD, que es más fuerte. La estructura política del PLD a nivel nacional es más fuerte que la estructura que está creando Leonel Fernández al día de hoy. ¿Y no debería entonces Leonel unificarse en el sentido con el PLD? ¿Por qué? Porque queda evidenciado allí de que de unirse pudieran tener un resultado distinto, pero cuando vemos el resultado del 18 de este fin de semana, sí, el PLD demuestra que tiene más fuerza que la fuerza del pueblo, que dice tener 2 millones de personas registradas en su partido, pero no pudo demostrar allí, quedó prácticamente por debajo del PRCC. Sí, pero ¿qué resulta? Ya para la unificación presidencial hay muchos elementos que juegan. El primero es que no es solo unificar la presidencia, es que también vienen ahí los candidatos a senadores, los candidatos a diputados. Y si tú unificas arriba, entonces de cabeza a muchos de los candidatos que van por las distintas provincias, sí, y van por los municipios, tanto a senadores como a diputados, es difícil ya unificarse. Ahora, ¿qué ellos han hecho? Lo que ha sido posible. Ellos tienen un acuerdo secreto que habla de que el que gane en la primera vuelta, el que quede arriba de los 3 partidos que están en la Alianza RD, iría entonces a recibir el apoyo ya para una contienda final que no va a ser posible para una segunda vuelta de los otros 2. Por ejemplo, si la Fuerza del Pueblo queda por encima del PLD y del PRD, entonces recibiría el apoyo de los otros 2 partidos, pero es una alianza que no tiene ningún sentido. Esa posibilidad de la alianza no tiene sentido porque ya el país sabe que el presidente Luis Abinader se va a imponer en la primera vuelta. Toda vez que ya tiene todos sus peones y sus piezas del ajedrez alineadas para competir. ¿Qué te quiero decir con esto? Que con el triunfo en los municipios que van a tomar posesión antes de las elecciones de mayo próximo, esa fuerza de los municipios va a catapultar el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader. Se está hablando de la utilización de los recursos del Estado, de compra de cédulas, de compra de votos, de la pataleo de todos los tiempos. De la OEA, de la misión internacional, que dijo que le preocupaba el nivel de abstención. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, lo primero es que la abstención siempre a nivel municipal va a ser alta, porque no reviste el mismo interés de una elección presidencial o municipal o congresual. Eso es normal, la abstención. ¿Qué ha sido más grave? Eso obedece a una serie de factores que te he venido explicando. Un partido que está cuestionado por corrupción, el Partido de la Liberación Dominicana, una división que dejó desangrado a estos 2 grupos, la división entre Fuerza del Pueblo y PLD, obviamente tiene que provocar abstención de ese lado. Ahora, el que está en el gobierno tiene mayor facilidad porque tiene un presidente que está haciendo una buena impronta de gobierno, tiene la administración pública en sus manos, no ha atropellado a la oposición en la administración, eso te lo puedo asegurar.
ha vendido una idea de un ministerio público independiente, que todavía de hecho no lo es, pero que esperamos que en una modificación constitucional que ha de venir, que lo sea, como también ha de venir esa modificación constitucional para fortalecer la independencia del ministerio público y más la independencia de las altas cortes, pero también para unificar las elecciones, José. Pero eso no es un arma de doble filo, porque estamos hablando de que en la Constitución se quedaron artículos transitorios que de modificarse estarían habilitando a Danilo Medina. ¿No es peligroso eso en este momento de que el presidente decida tocar la Constitución y quién sabe hasta en favor de él mismo para ir más allá de los 8 años? No creo que el presidente Luis Abinader tenga en su mente, ni deje que nadie le introduzca en su mente esa idea. ¿Por qué? Porque lo más factible para un triunfador es irse limpio, como ha pasado en muchísimos lugares. En Brasil, Lula da Silva salió con una aceptación de más de un 60% en muchísimos lugares. Ahora, en la actualidad, que la tradición en República Dominicana ha sido perseguir, modificar el artículo 124 para reelegirse todos los presidentes. ¿Qué le conviene a Luis Abinader? Salir con una hoja limpia, con una hoja de servicio al país, que posiblemente a nivel de la historia se ha considerado como el mejor presidente, porque ha dado facilidad y ha tenido tolerancia para muchísimos factores y situaciones nacionales que en el pasado no eran posibles. ¿Cuándo vimos un ministerio público trabajar con las manos libres en la República Dominicana? Nunca. ¿Cuándo vimos un presidente de la República que no atropella a los opositores que están en la administración pública? ¿Cuándo vimos a un presidente de la República aperturando espacio a nivel de la administración pública para consensuar la administración pública hacia los servicios públicos? Entonces, independientemente de cualquier factor que se le quiera indilgar ahora, de que se hizo uso de los recursos públicos históricamente, se habla de que en todas las elecciones el que tiene el gobierno usa los recursos públicos, pero ¿se ha podido probar eso? Eso no se ha probado. Eso es un dicho que yo podría decir que se ha convertido en una tendencia en cada elección. Pero también, don Máximo. ¿Qué fue lo que dijo? Perdóname que te interrumpa, José, y te dé este detalle. ¿Qué fue lo que dijo el expresidente Danilo Medina cuando perdió la convención interna del Partido de la Liberación Dominicana en aquella ocasión que se le ganó Leonel? Cuando Leonel decía, el que quiera silla que busque un cajón porque esta es mía. ¿Y qué dijo Danilo Medina? Que el Estado lo venció. El Estado me venció. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hubo uso de recursos públicos. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que todo el que pierde tiene que buscar algún tipo de pataleo para justificar su ineficiencia, su débil desempeño a nivel electoral. Y eso es lo que está pasando. Con esto yo no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero siempre se dice que el que ganó usó los recursos públicos, porque el que perdió no puede justificar su debilidad. Con relación, don Máximo, porque también hay un sentimiento en el pueblo dominicano, con este nivel de endeudamiento, estamos hablando de más de 34 mil millones de dólares, a pesar de que la justicia ha dado indicios de avance, han existido muchos casos que se han quedado simplemente en una denuncia de medios de comunicación y no ha trascendido. Tenemos casos como el del Intran, tenemos casos como las situaciones que se presentaron en el Ministerio de Educación, tenemos múltiples denuncias y de funcionarios que fueron sustituidos, que fueron apartados, que se le obligó a salir del tren gubernamental, como es el caso de Lisandro Macarrulla, con el asunto de Jean Alain Rodríguez, y después que se le dio un dinero a esas empresas, ninguna de esas empresas está siendo procesada. Esas empresas se van para su casa limpia con todo ese dinero, y encima de eso le firman adendas en una cárcel que no se está utilizando y que ahora le dejan esa canana al Ministerio de Vivienda para que cargue con lo que los empresarios no hicieron. Entonces, esas son cosas que el pueblo dominicano está viendo, y súmele a eso la carestía de los alimentos y también la debacle de las instituciones públicas, donde antes un pasaporte por algo simple, tú lo hacías en 24, 48 horas como mucho, y ahora tú tienes que durar una eternidad para sacar una libreta. Hay como 4 preguntas en ese en ese caldo de vamos a ver cómo yo puedo ir. ¿Cómo yo puedo ir con cada una? La primera, el endeudamiento público.
En mi condición de presidente de la Cámara de Cuentas, de expresidente de la Cámara de Cuentas, el presidente de la modernización, perdonando la inmodestia, que ninguna de las gestiones posteriores han podido llegar al nivel que nosotros llegamos de profundidad en la modernización de la entidad, en el desempeño de la entidad, perdonando. Yo te puedo decir lo siguiente: cuando nosotros tomamos la Cámara de Cuentas, la deuda pública no pasaba de 6.000 millones. Y ahora en los distintos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y en lo que llevamos de este presente gobierno ha subido. Pero con esto yo te quiero decir lo siguiente: si tú analizas la proyección de la deuda pública y le preguntas a un economista o a un analista presupuestario las razones del endeudamiento, esa persona en algún momento te va a decir que el país está creciendo en su economía y que todos los años la República Dominicana presenta el mayor crecimiento económico de América Latina, casi todos los años, tal vez con alguna ligera excepción. Y ese economista te va a decir que una de las razones positivas para que un país crezca en su economía es que haya una inversión pública poderosa o que haya inversión pública y que el país tenga capacidad para coger préstamos internacionales, de endeudarse. ¿Qué te quiero decir en síntesis? Que para los economistas, que yo no soy economista, yo lo que soy abogado, el crecimiento económico va ligado también al factor que tiene que ver con la capacidad de endeudamiento del país. Y que en la medida que se toman recursos a nivel de préstamos internacionales y se invierten, eso viabiliza el crecimiento económico del país. Entonces yo no quiero... Llega un momento, don Máximo, que esa cuenta se pone tan alta de intereses que ahora mismo de cada 100 pesos que el gobierno tiene para gastar en servicios públicos, debe casi 80. Nada más le quedan 20 pesos para hacer algo con nosotros, pagando intereses. Entonces no quisiera yo nunca que la República Dominicana llegue a una situación como la que se presentó en Argentina y como la que se ha presentado en otros países latinoamericanos. Argentina, Italia, Haití, muchísimos países. Entonces, pero lo que te quiero decir, José, es que nosotros, si se quiere, haciendo un análisis desde este punto de vista que lo ven los economistas, ellos ven el endeudamiento como un factor para el crecimiento. Yo particularmente, que soy un hombre que creo mucho en las reivindicaciones sociales, me preocupo con el endeudamiento como tú. Pero entonces depende del tipo de profesional que vea, porque mientras el país esté creciendo y tenga capacidad, los economistas entienden que se puede seguir cogiendo prestado, porque eso ayuda a la dinamización de la economía, etcétera, etcétera, pero yo no. Sí. Yo creo igual que tú, que hay que frenar el endeudamiento. Inclusive, voy más lejos. Yo soy de lo que creo que a nivel constitucional hay que meter un artículo en la próxima modificación que habrá de hacerse en la Constitución, varios artículos, uno que tenga que ver con control del endeudamiento público. No castrar la economía, sino buscar algún tipo de, si se quiere, de elemento que permita que pueda seguir el país tomando algunos préstamos, pero que no sean tan graciosos y que no sean tanto. Que acumulen una buena cantidad de saldo y que después se le permita que funcione como una especie de acordeón. Tú llegaste hasta aquí cogiendo prestado, ahora deja de coger prestado por un tiempo, paga y después vuelve y coge. Yo creo en eso. Pero no préstamo sobre préstamo. Yo creo y además en eso. También al pueblo no se le puede hablar, por ejemplo, como dijo Guido Gómez Mazara en este espacio, no que el año que viene una reforma fiscal. Aquí no puede haber reforma fiscal. Hay que buscar otros factores. No, ¿por qué? Porque sin un informe del gasto público fidedigno, confiable, al pueblo dominicano no se le va a meter una reforma. Abel Martínez debe retirar sus aspiraciones o morir, como dice, sin desmayo hasta mayo, como dijo Charles Mario. Me quedaron como dos elementos. Déjame ver si te lo contesto rápidamente. La corrupción. Sí. La corrupción a nivel de gobierno. Yo me siento complacido con el presidente. Tú sabes que yo he sido, y desde este programa hice denuncia, que me cotaron. Me cotaron, si se quiere, hasta persecución. Y tú lo sabes. Sí, sí. Yo soy partidario de que el presidente siga apretando la corrupción en el gobierno. Porque nunca deja de haber corrupción en los distintos gobiernos.
Y este presidente se ha caracterizado por apartar a los que huelen a corrupción, ni siquiera sin que se haya comprobado por un tribunal que es culpable o no lo es. Con esto no quiero rememorar conflictos que tuve en el pasado, pero yo soy partidario de que se siga castigando de manera ejemplarizadora la corrupción en el gobierno. Y este es el gobierno que se ha dado el lujo de sacar ministros del gobierno. Yo no lo había visto anteriormente. No por corrupción comprobada, sino por rumor público. Entonces yo creo que en estos 4 años que nosotros nos hemos declarado como movimiento no partidista, Encuentro, nos hemos declarado al presidente de la República como nuestro aliado para el periodo 24-28. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la historia ha sido el único presidente que ha enfrentado de manera decidida a sus propios funcionarios metidos en corrupción. Sí. Entonces ese elemento, esa situación que tú me habías planteado, yo te la digo ahora, y la otra que planteaste en el mismo escenario fue la de la modificación constitucional, que como te decía, yo entiendo que debe ser amplia. Esa modificación constitucional también debe permitir que la Constitución de la República no se toque graciosamente para modificar el artículo 124 e introducir siempre una reforma diferente para que el mandatario de turno vuelva a reelegirse. No creo que Luis Abinader esté en eso, porque a partir de ahora lo que estamos viendo es que hay los políticos, los líderes de final del siglo pasado y de este siglo que están todavía en escenario, que unos se van sin nombre y otros se van con nombre. Con esto lo que te quiero decir es que unos se van con una historia tronchada de cosas negativas y otros van a salir relucientes, como podríamos decir, con luces, como el caso del presidente Abinader, pero voluntariamente el presidente no entiendo que se vuelva a reelegir porque él tiene una historia que para su familia y para el país es muy positiva y debe irse así. Sobre Abel Martínez. Entiendo yo. Entonces, sobre Leonel Fernández y Danilo Medina, terminaron aquí. No importa que se modifique la Constitución. Ya viene una generación nueva. Abel Martínez depende de cómo le vaya en estas elecciones, porque ya esta oportunidad que le ha dado el Partido de la Liberación Dominicana no creo que se repita, porque tanto en el PLD, en la Fuerza del Pueblo y en el PRM viene el liderazgo emergente, que es lo que ha provocado esta partida maestra del Magnus Carlsen del Partido de la Liberación, del Partido Revolucionario Moderno, que entiendo yo que es Luis Abinader. Esa partida maestra está borrando del escenario político el viejo liderazgo obsoleto. Y vienen nuevos líderes políticos en cada uno de los partidos que ojalá y ese liderazgo obsoleto que ya está saliendo entienda que tiene que darle paso a ese nuevo liderazgo y no hagan como hizo Joaquín Balaguer, que le cortaba las alas a cada líder político joven que intentaba disputarle su liderazgo. Ya esto terminó en el PLD, esto terminó en la Fuerza del Pueblo. En el PRM prácticamente ha terminado y mira cómo uno de los líderes del PRM de manera inteligente está viendo, de manera visionaria, que ese liderazgo emergente viene. Me refiero a cómo comienzan a surgir nuevos candidatos allí, entre los que se encuentran Carolina Mejía, que para mí es una excelente candidata, que pienso que en determinado momento la población tendrá la oportunidad de valorar la profundidad, pero con ella vienen otros. Ahí viene un David Collado, ahí viene un Guido Gómez Mazara y una serie, una playa de candidatos nuevos, frescos, que el PRM tiene que tener la inteligencia de darle oportunidad. Porque si este gran líder, que lo ha demostrado que es un gran líder, el presidente Luis Abinader, decide irse con esos 8 años de gloria, debe abrirle inteligentemente el espacio a la nueva generación. Pero en el PLD debe suceder lo mismo. En el partido La Fuerza del Pueblo igual, porque es que ya esta partida municipal está indicando claramente lo que viene en el devenir. ¿Usted entiende que ya Leonel Fernández es un muerto político? Está listo, está fulminado y se va con una impronta de un gobierno que arrastró la administración pública, acabando con las empresas públicas, endeudando el país. Y lo mismo Danilo Medina. ¿Qué pasa con Danilo Medina? Que dejó que toda su familia acabe con la administración pública y con los recursos del Estado. Y entonces, ¿para dónde van? Omar Fernández, ahora luego de este resultado. Reconozco que Omar Fernández... ¿Usted cree que
sufra lo mismo que padecieron los miembros de la Fuerza del No, Pueblo. Omar Fernández. Omar Fernández se va a imponer con esa juventud en la senaduría del distrito. Habría que ver, pero yo veo a Omar Fernández no como un candidato a senador potencial, un ganador, no lo veo así. Yo veo a Omar Fernández como el sustituto en la Fuerza del Pueblo del liderazgo de Leonel Fernández, gane o pierda la senaduría. Pero es un peligro entonces, porque ¿qué dirán los integrantes de la Fuerza del Pueblo diciendo, pero cuándo vamos nosotros? Si el papá sigue y está batallando y ahí viene el hijo, ¿cuándo nos va a tocar? Pero no una cooptación en el poder. Yo te estoy hablando de una convención que se la gana Omar a cualquiera en el partido, en la Fuerza del Pueblo. Y si es democrático, eso no es una imposición. Omar Fernández está, si se quiere, está aflorando como la sustitución de su padre. Y en el PLD hay varias figuras. Ahí está Juan Ariel, que es muy bueno. Juan Ariel, pero hay varias Juan figuras. Ariel Jiménez. Pero van a tener que pelear con el actual candidato, con el actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Van a tener que pelear porque es joven también. Sí, es joven. Entonces, ¿qué yo veo? Y eso es importante para el país, que cada partido está obligado a dejar aflorar el liderazgo emergente, porque en esta etapa se están sepultando los viejos caudillos. ¿Y usted no cree que hay una alianza solapada entre Danilo Medina y el PRM? Hay un vínculo de amistad perpetuo, si se quiere, entre Danilo Medina y Hipólito Mejía. Todo el país lo conoce. Pero yo que conozco a Hipólito Mejía, que es una persona que hace tiempo que yo lo vengo observando y vengo viendo su comportamiento. Bueno, en mi libro me atreví a decir cosas que en el país la gente no sabe de Hipólito Mejía. ¿Qué yo dije de Hipólito Mejía? Que la gente cree que es un burro, porque Hipólito Mejía tiene un comportamiento atípico, personal, que no es tradicional, que no es una forma común. Y la gente cree que Hipólito Mejía es un hombre bruto. Y yo he dicho en mi obra, esa que te regalé un ejemplar, que Hipólito Mejía es uno de los hombres más inteligentes que tiene el país, con el coeficiente más elevado de inteligencia. Hipólito Mejía lee a distancia lo que puede acontecer en el país. Y ese vínculo con Danilo Medina que él tiene de amistad no tiene que ver con lo político. Porque aunque en determinados momentos pueden ser solidarios, porque inclusive hay una teoría que dice que tú tienes que aprender a respetar hasta tus enemigos, ahora tu adversario político. Entonces, el caso de Hipólito Mejía, ese vínculo con Danilo Medina, no se refleja en los intereses partidarios del expresidente Hipólito Mejía. Es un vínculo de amistad. Pero cuando Hipólito tiene que defender los intereses de su partido, se va 100%. Entonces, un vínculo de amistad y de respeto, eso pueden tenerlo todos los políticos. Pero yo me refiero, don Máximo, al plano judicial. En un momento dado se le estaba dando duro a Danilo Medina, a su familia, a su círculo, a José Ramón Peralta, y de repente eso comienza a variar. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad por allí a nivel judicial de que se le floje un poquito para que él ceda y favorezca las condiciones que le permitan a Luis Abinader mantener fragmentada la oposición? No, en lo absoluto. Mira lo que pasa, José. Si tú recuerdas alguna de las intervenciones mías aquí, yo dije una vez que por la misma composición del Poder Judicial, que tiene una parte que es magistratura de la Suprema Corte de Justicia y la otra parte que es magistratura del Ministerio Público, y que la magistratura del Poder Judicial estaba permeada por uno de los partidos políticos y dirigida por uno de los partidos políticos. Sí. Si ese partido político en este momento, como está aconteciendo, está siendo objeto de que muchos de sus dirigentes del gobierno anterior, del gobierno pasado, estén siendo sometidos, que gradualmente cada uno de esos acusados iba a salir, porque ese partido tiene el control del Poder Judicial a partir de la Suprema Corte de Justicia. Te lo dije, gradualmente le van a ir dando decisiones benignas y van a ir saliendo. Eso no obedece a componenda política. Eso obedece a una falla de la estructura judicial, donde hay uno de los segmentos, uno de los estamentos importantes para impartir justicia,
que esté en manos de uno de los partidos. Y el otro, que se está manejando de manera independiente, debo hablarte con toda la franqueza del mundo, no está haciendo su labor con toda la independencia del lugar. ¿Por qué no está haciendo su labor con toda la independencia del lugar o con toda la facilidad del lugar el Ministerio Público? Por dos elementos. El gobierno, el Poder Ejecutivo, no le está atando la mano ni le está pidiendo en ningún momento que actúe de tal o cual manera. Es que por la falta de independencia legal que no está plasmada en la Constitución de la República, esos integrantes de ese órgano tienen que actuar con cuidado, porque en definitiva, ¿quién es que lo destituye y quién es que lo nombra? El Ejecutivo. Pero no es que se le está pidiendo nada. Ellos han actuado con más libertad que todo lo que han estado en su lugar en la historia. Pero es natural que tengan temor, porque no pueden tomar medidas contra funcionarios de un gobierno que puede destituirlo. Sí. No creo que en el ánimo del presidente de la República esté la idea de destituirlo, pero ellos no pueden pensar igual que yo. Así mismo es. Y con relación a ese mismo tema, ¿existe la posibilidad ante la apatía del pueblo dominicano de participar? Bueno, usted explicó que históricamente en las municipales no mueven tanta gente como la presidencial, pero esto abre las puertas, esta situación de que quizás un pueblo diga, no veo las opciones que quiero, mejor que venga ninguno y que de repente aparezca un candidato alternativo que cumpla con las expectativas del pueblo dominicano. Eso ha pasado en muchos países, José, pero aquí no se ven las condiciones todavía. Es decir, aquí hay un tripartidismo muy acentuado, que se va convirtiendo casi, ahora da la impresión que van a ser 4 partidos que van a estar alternando de manera con posibilidades. Aquí no se ven las condiciones, no ha surgido en la población un liderazgo fuera del sistema de partido que tenga esa fortaleza, no se ve. Anteriormente existieron algunos movimientos que daban la impresión de que podían llegar ahí, Marcha Verde, etcétera, etcétera. Ahí está Roque Espaillat de Rescate Democrático. Sí, pero no Ramfis Domínguez Trujillo, que estaba diciendo que ya renunció a su ciudadanía americana, y hay unos cuantos más. Ramfis está, lamentablemente, está descartado por la Junta ya. Ramfis, la Junta ya emitió una resolución negándole su participación. Roque Espaillat parece un hombre bien intencionado, pero no tiene todavía ese apoyo social como para convertirse en un candidato emergente con posibilidad de ganar. No hay. Y tú viste como te dije, sí, ahí en el análisis que te hice, el presidente se está perfilando ahora mismo con su ajedrez bien cuadrado hacia un 58.5%. Y los emergentes ninguno va a llegar a 2%. Ninguno. Si acaso lleguen a un 0.2%, un 0.3%, pero los 3 grandes partidos son los que van a sacar porcentajes significativos. Abel Martínez, Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Pero no va a haber segunda vuelta, eso se ve a distancia, que el presidente se va a imponer. Debe declinar desde ahora Abel Martínez para apoyar a Leonel Fernández. Como yo te decía en un principio, José, no puede declinar porque no es solo él. Hay una serie de candidatos. Hay demasiado compromiso. Compromisos que componen la estructura del partido, que si él declina se cae en la mayoría. Ay, sí. Entonces él tiene que mantenerse, ni puede haber una alianza de que él decline para darle paso a Leonel, porque entonces estaría condenando a su partido a que quede detrás del último y pierda la posibilidad de estar entre los primeros partidos del sistema mayoritario. Se le van los simpatizantes. Entonces, ¿qué yo veo a simple vista? Yo hasta me alegro que haya acontecido lo que aconteció. Ya el liderazgo Soleto se va. Ya ver un Leonel Fernández aspirando en el 2028, a un Danilo Medina, y esa generación que ya consumió gran parte del siglo pasado, no hay posibilidad, y si se meten en eso, ya pasar una vergüenza peor que esta, porque esto ha sido una gran vergüenza para los líderes del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Deben felicitarse y alegrarse los del PRM, pero deben aprender, yo creo que lo están haciendo, a celebrar su triunfo con humildad, porque el que viene va a ser más contundente, y eso le abre la posibilidad a que sus candidatos emergentes salgan al juego político con grandes posibilidades. Y eso le da hasta cierto grado al sistema de partido una garantía.
de que no suceda lo que tú estás planteando, de que venga un candidato emergente, repentino, y aglutine la voluntad popular y aplaste a los partidos del sistema. Sí. Otro que usted no ha mencionado, don Máximo, en su análisis, esa de Línea Ascensión. Y según tengo entendido, también él sedimentó las bases a nivel nacional para que ese triunfo se diera desde allí. Yo me encontré con Deligne Ascensión en la pasada elección del Colegio de Abogados. Y le dije, Deligne, para mí tú eres el mejor funcionario de este gobierno. Porque Deligne Ascensión no solo es un hombre sencillo, un hombre humilde, sino un gran trabajador. Tú sabes que como yo vengo de ese litoral, yo sé quién es quién. Sí. Yo vi a Deligne Ascensión mucho tiempo calladito, trabajando con doña Milagro Ortiz Bosch y hasta cierto grado sin tomar relieve. Yo no sabía que Deligne Ascensión tenía esa capacidad para dirigir un ministerio, como lo ha hecho con el Ministerio de Educación. De Obras Públicas. De Obras Públicas. Así como te he dicho, que acabo de mencionar un ministerio, que han salido algunos que han sido muy malos, que casi han dañado el gobierno. Deligne Ascensión puso a brillar este gobierno. Y con él yo menciono a otros funcionarios que, aunque no son directamente del gobierno, han ayudado a que esa gestión del Magnus Carlsen, del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, han colaborado también ese Ministerio Público Independiente. Doña Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, Raquel Peña, Carolina Mejía. Y esos no andan, como te digo, con cortapisas, son gente que se entregan por el pueblo. Y eso es lo que yo vi. Entonces, Deligne Ascensión, para mí, el mejor funcionario. Me dio pena que no lo veo aspirando a senador ni nada de eso. ¿Y tiene posibilidad Raquel Peña en el futuro? Tiene muchas posibilidades porque es una mujer que ha brillado en el gobierno, una mujer excelente, una mujer que ha estado trabajando todo. Bueno, yo digo que ella es el mingo. Sí. ¿Tú sabes lo que es un mingo? Sí. La bola blanca del billar. Sí, sí, sí. Que el que está jugando la tira para todos los lados. Sí. Raquel Peña es el mingo de Luis Abinader. ¿Y qué pasará allí? Porque tenemos a David Collado, tenemos a Yayo Sanz Lobatón, tenemos también allí en el PRM a Carolina Mejía. ¿Qué pasará entonces? Son jóvenes. Ve, acá hay muchas senadurías, José. Es que hay muchas alcaldías. Que ellos no van para senaduría. Ellos no pueden cometer. Ya David agotó el ciclo y él dice que es para la presidencia. Y después de Carolina Mejía pasar 8 años en ese ayuntamiento, nadie le va a decir que repita. Porque el mismo Hipólito dijo que no quiere que ella siga en el ayuntamiento. Sí, pero hay muchos factores que van a influir. Por ejemplo, yo no tengo nada contra David Collado. Pero ¿cómo nosotros vamos a dejar que pase un candidato de los grupos que más daño le han hecho al país a nivel de corrupción, a nivel de todo? Y todo el mundo sabe al grupo que pertenece a David Collado. Yo soy claro en esto, yo no pertenezco a ningún partido. Claro, sí. Ahora te hablo con franqueza, ¿cuál es el candidato que yo quisiera ver? Yo quisiera ver una mujer en la presidencia. Y en eso yo apuesto a Carolina Mejía. Para hablarte con franqueza, excelente. ¿Sabe cuál fue el porcentaje de Carolina Mejía ahora en estas elecciones? Sí. Más del 60% de los votos emitidos. Sí. A mí me gustaría verla a ella. Pero eso no quiere decir que no hay otros. Hay muchos. Claro. Pero me gustaría ver una mujer dirigiendo el país como pasó en Chile con la Bachelet y ha pasado en muchísimo. Allá en Europa, la primera ministra Merkel. Angela Merkel, sí. Sí, la británica, sí. No sé si está viva todavía, sí. Margaret Thatcher, sí. Y así. Sí. Me gustaría ver en República Dominicana una mujer de liderazgo de ese tipo. Mire, por ejemplo, ya claro, apartando lo de Betty Jerónimo, que bien le fue, la primera alcaldesa de Santo Domingo Norte. Una excelente pasando joven. De diputada a alcaldesa, que eso es algo positivo y hay que destacar que Betty es una fajadora y se merece eso. Betty Jerónimo es la esposa de Francisco Fernández, que fue asistente mío en la campaña. Óyeme eso. Francisco Fernández, cuando yo desde el PRD formé el Frente de Abogados del Partido Revolucionario Dominicano, que ahora PRM,
mi asistente, uno de mis asistentes era Francisco Fernández. Muy pobre, muy humilde, que ahora está multimillonario. Ha tenido éxito en su labor empresarial. Sí. Y lo vinculan a todas las cosas. Yo no sé de eso porque hace tiempo que estamos distantes. Sí. Pero Betty Jerónimo, se ha ganado su espacio. Que por cierto, aprovecho este programa para decirle a Francisco Fernández que cometió un grave error en la campaña. ¿Cuál? Francisco Fernández dijo que iba a haber sangre en Santo Domingo Este. Sí, eso no está Entonces bien. esos no son los pronunciamientos de un líder que tiene, de una persona, de un empresario que tiene a su esposa empeñada en ganar un municipio donde una mujer nunca ha dirigido. Claro. Betty Jerónimo es una excelente dirigente, muy bien preparada, profesional, con muy buena intención, con una imagen potable hacia la población. Y Francisco Fernández es un dirigente experimentado. Sí, pero ese pronunciamiento no Pero está bien. cometió un error Francisco Fernández, le digo yo desde aquí, que se deje de esa cosa, que él ni vio eso en mí, ni lo vio en los otros dirigentes, que lo ayudaron a hacer lo que él es hoy. Sí. Entonces, Francisco, déjate de eso, sigue en tus cuestiones empresariales y salte de la labor política. Deja a Betty, que tiene un empuje extraordinario. Y a Betty, deja a Betty tranquila. Que la deje tranquila hacer su trabajo. Así que gracias, don Máximo. ¿Tiene un aporte adicional que quieras realizar para sellar esta entrega? Solo darte las gracias y pedirle al pueblo dominicano que confíe que el futuro de la nación tiene grandes posibilidades de mejores situaciones que las que estamos viviendo en la actualidad. Ojalá que así sea. Amigos, compartan este contenido para que lleguen mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.